¿Sabías que las personas que creen que los que tienen síndrome de Tourette insultan sin control? Pues esto pasa en la minoría de los casos. En realidad este trastorno es mucho más complejo, ya que afecta la forma en la que el cerebro controla los movimientos y los sonidos involuntarios. Hoy aprenderás qué es el síndrome de Tourette, por qué aparece, cómo se diagnostica y cómo los profesionales de la salud realizan una evaluación. El trastorno de Tourette es un trastorno de neurodesarrollo caracterizado por la presencia de múltiples tic motores y al menos un tic vocal. Estos aparecen durante la infancia, persisten durante más de un año y no son consecuencias del consumo de sustancias o de alguna otra enfermedad. Los tics son movimientos o sonidos repetitivos, rápidos e involuntarios, que pueden aumentar con el estrés, la ansiedad o la emoción y disminuir cuando la persona está concentrada o relajada. ¿Quieres un dato curioso? ¿Sabías que las personas con Tourette pueden contener los tics durante algunos minutos? Sin embargo, hacerlo suele generar una sensación de tensión que finalmente necesita liberarse. La edad de inicio del Tourette suele ser entre los 5 a los 7 años y podemos evidenciar un aumento de los tics entre los 10 y los 11. A nivel de criterios de diagnóstico, según el DSM-5, tenemos 4. El primero es la presencia de múltiples tics, tanto motores como vocales. El segundo es que estos tics persistan por más de un año. Tercero, ya que se trata de un trastorno del neurodesarrollo, que la presencia o el inicio de estos tics se dé antes de los 18 años. Y por último, que el trastorno no se esté relacionado, no se atribuya a situaciones externas como lo son el consumo de sustancias psicoactivas o alguna situación. A nivel de la sintomatología encontramos los tics motores o vocales, que estos también pueden ser simples o complejos. Entre simples encontramos parpadear y complejos se refiere a mover una gran cantidad de su cuerpo o hacer uso de más músculos para llevar a cabo el tic. Un dato curioso es que algunas personas dicen que cuando al momento de emitir el tic sienten hipersensibilidad, ya sea auditiva, de olfato o sensorial. También sensaciones como de frío o calor, lo que aumenta su malestar. Otro punto interesante es que se tiene la creencia de que las personas con Tourette tienen coprolalia. ¿Qué quiere decir esto? La repetición involuntaria de palabras obscenas o vulgares. Esto es un mito, ya que solo el 10 o el 20% de las personas diagnosticadas con este síndrome llegan a tener coprolalia. El diagnóstico diferencial busca diferenciar el Tourette de otros tipos de trastornos que pueden tener criterios de diagnóstico similares, como los movimientos involuntarios. Existen varios, podemos hablar del trastorno obsesivo compulsivo o del trastorno del espectro autista. Principalmente el trastorno del espectro autista, se diferencia por dos grandes razones. Primero, en el TAE hay un criterio sobre la dificultad para la comunicación e interacción social con otros, cosas que en el Tourette pues no hay. Y también que en el TAE se generan movimientos voluntarios que buscan ser utilizados como un mecanismo de autorregulación o como algún tipo de refuerzo sensorial, podría decirse. En el Tourette los movimientos involuntarios son involuntarios, son rápidos y son repentinos. Entonces ahí está una diferencia. Cuando hablamos de la comorbilidad hay que tener algo en cuenta, y es que el Tourette rara vez aparece solo. El 80% de los niños suelen tener una comorbilidad con otros tipos de trastornos, principalmente con el TDAH. Según la comorbilidad, entre el 30 y el 70% de las personas diagnosticadas suelen tener una comorbilidad con el TDAH. Esto entre el primer y segundo año después de la primera aparición de los tics. También con el trastorno obsesivo compulsivo, entre el 30 y el 50%. También encontramos otra comorbilidad que es con trastornos de ansiedad, con trastornos del estado de ánimo, y otro que se ve involucrado es el control de impulsos. Tengamos en cuenta que muchas veces la calidad de vida y la vida en general de las personas con el Tourette se ve más afectada por los trastornos con los cuales tiene comorbilidad que por los mismos tics. Después de todo esto que les hablé, nos podemos preguntar, pero ¿cuáles son las predisposiciones del Tourette? Si analizamos la etiología del trastorno de Tourette desde los modelos teóricos actuales y los manuales clínicos como el DSM-5, debemos entender primero su base fundamental, la predisposición genética. Lejos de ser un problema de causa única, la investigación demuestra que el Tourette es abrumadoramente hereditario, transmitiendo una vulnerabilidad genética de padres a hijos.
Sin embargo, la teoría de la Tourette Association of America nos aclara un punto clave. Heredar esta susceptibilidad no garantiza que la persona desarrolle síntomas. Hablamos de una penetrabilidad incompleta, donde incluso un padre asintomático puede portar y transmitir los genes de riesgo, elevando la probabilidad estadística para su descendencia frente a la población general. Históricamente se propuso un modelo simple de herencia autosómica dominante, bajo la hipótesis de un gen único. No obstante, la ciencia actual confirma un modelo mucho más complejo, múltiples genes a nivel neurobiológico. El DSM-5 ubica el origen del trastorno en una disfunción de los circuitos neuronales que conectan los ganglios basales y la corteza frontal, involucrando desajustes en neurotransmisores, genes que interactúan conjuntamente, pudiendo heredarse incluso de ambos lados de la familia. A esto se suman los factores ambientales y perinatales. Se ha sugerido que eventos ocurridos durante el embarazo o cerca del parto actúan como detonantes o moderadores para que los síntomas finalmente se adquieran o se manifiesten. Finalmente, la etiología también se explica a través de su espectro y comorbilidad. Tanto los tics transitorios como los crónicos comparten la misma base genética que el Tourette, y su fuerte superposición clínica con trastornos como el TDAH y el TOC refuerza la teoría de raíces neurobiológicas comunes y superpuestas. Algo importante es que no existe una única prueba que nos ayude a llegar al diagnóstico del trastorno de Tourette. La evaluación de este debe ser principalmente clínica y adicional a esto debe ser multimétodo. Esto con la finalidad de, por medio de diferentes estrategias, lograr la recolección de información suficiente para poder llegar así al diagnóstico en niños y adolescentes. Nuestra primera estrategia es la entrevista clínica. Esta con la finalidad de preguntarle a los padres o a la persona en qué momento empezaron a aparecer estos tics, qué tipos de tics son y normalmente cuando se trata de niños o adolescentes se requiere una entrevista clínica con los profesores, ya que estos tics pueden aumentar o disminuir dependiendo del contexto. Nuestra segunda estrategia es la observación directa. Esto con la finalidad de poder observar a la persona, niño o adolescente dentro de un contexto un poco más natural, para así poder observar los tics, las características de estos tics, su complejidad, su duración, su frecuencia, ya que pues dependiendo del contexto de las situaciones estos tics pueden variar. Adicionalmente, no se mantienen los mismos tics o la complejidad de los mismos a lo largo del tiempo y no necesariamente aparecen de una misma intensidad durante una consulta clínica. Nuestra tercera estrategia es una escala estandarizada. Esta lleva por nombre la Yale Global Tic Severity Scale, diseñada por James Lakeman y colaboradores en 1989. Esta con la finalidad de valorar qué tan graves y fuertes son estos tics y cuánto están interfiriendo en la vida cotidiana de una persona. Es importante aclarar que esta escala por sí sola no nos ayuda a llegar a un diagnóstico. Y por último, nuestra cuarta estrategia es el estudio de comorbilidades o evaluación de comorbilidades. Esto con la finalidad de no centrarse únicamente en los tics que esté presentando el menor, sino que adicionalmente explorar diferentes dificultades que a su vez puede estar presentando. Estas dificultades pueden ser TDAH, TOC, ansiedad o problemas de aprendizaje. Esto obviamente usando las pruebas y escalas adecuadas y específicas para cada trastorno. Esto ya que nos permite adicionalmente comprender de qué forma el trastorno de Tourette está afectando la vida cotidiana y el desarrollo del menor. La evaluación multimétodo de este trastorno de Tourette ha sido apoyada y revisada por varios autores como lo son, y como ya mencioné, Lakeman y colaboradores mediante la prueba para evaluar la gravedad de estos tics, Cohen, Lakeman y Block, la importancia de la entrevista clínica y de la evaluación clínica para así poder llegar al diagnóstico, y adicional guías europeas de Sekio y colaboradores. Estas nos recomiendan completar o seguir este paso a paso como lo mencioné, por medio de la entrevista clínica, la observación directa, las escalas estandarizadas y el estudio o evaluación de comorbilidades. El trastorno de Tourette no define quiénes lo presentan. Detrás de cada tic hay una persona con habilidades, sueños y capacidades que merecen comprensión y apoyo. Conocer el trastorno permite reducir el estigma y favorecer un diagnóstico temprano que mejore la calidad de vida de niños, adolescentes y a sus familias.
La próxima vez que veas a alguien realizar un movimiento o un sonido involuntario, recuerda que comprender siempre será mejor antes que juzgar.